Sí. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están, queridos hermanos? Ya estamos aquí una vez más en nuestro programa. Dios habla hoy, nuestra reflexión bíblica, la meditación de la palabra. Y quiero darte la bienvenida, querido pueblo cristiano, toda esa iglesia de Cristo que a través de las redes les doy la bienvenida. Y a todos ustedes, amigos y amigas que están suscritos a nuestros dos canales, también los abrazamos y los bendecimos, dándole siempre gracias al Señor por darnos esta bendición tan grande de poder estar juntos. Yo, ya saben, continúo con mi proceso gripal. Me van a disculpar cualquier cosa. La pastilla, tenemos una pastillita por cualquier cosita. Entonces, esperemos que se despeje mi voz y que estemos un poco mejor. Seguimos con el tratamiento, igual, aunque sea algo viral, hay que estar tomando antibióticos. Entonces, no es muy cómodo estar tomando yo soy muy indisciplinada en eso, pero procuro hacer lo mejor posible las cosas por el bienestar de mi propia salud. Y entonces se me complica, se me hace complicado, pero ahí estamos, en la lucha diaria, en la lucha continua. Y gracias a Dios, de verdad, eternamente gracias. Estoy muy contenta, muy feliz, he tenido un día muy bonito, pero siempre con estos estragos no es muy... se siente uno un poquito fastidiado, pero bueno. Seguimos nosotros abriendo las Sagradas Escrituras, escuchando hablar del único grande, del único todopoderoso, del único hermoso, maravilloso que viene, ya viene aquí a la tierra, nuestro eterno Salvador, nuestro Rey, Jesús de Nazaret. Seguimos nosotros y es del único ser que hay que estar hablando todos los días. Así me propuse también venir a ustedes siempre que Dios me conceda la bendición de venir y hablar de este maravilloso Jesús de Nazaret que ha resucitado y que tiene vida eterna para todos nosotros. Así es que te invitamos una vez más, querido amigo y mi fiel hermano en la fe, a seguir meditando. Seguimos abriendo las Escrituras. No importa, el mundo se sigue, los habitantes de la tierra siguen de alguna manera entretenidos. Millones y millones de habitantes de la tierra están en sus cosas, en sus tareas, y no echan de ver, no miran atentamente los acontecimientos. Nosotros sí continuamos mirando, observando y analizando también los tiempos que vivimos, y le pedimos a Dios siempre que nos dé esa luz, esa sabiduría para comprender los momentos actuales. Y solo Dios nos puede mostrar, porque ya está profetizado, ya profetizó el Señor Dios Todopoderoso a través de sus santos hombres, los profetas, que un día nos hablaron, y los acontecimientos que ahora se están dando a nivel del mundo entero, ya el Señor nos ha dicho cómo van a ser los tiempos finales. Pórtese bien, haga lo bueno, y de la única manera que usted se puede portar bien es cuando viene a los pies del Cordero de Dios, cuando se hace una verdadera cristiana. Entonces su vida comienza a ser cambiada, transformada, y usted que era malo o mala se convierte en se comienza a transformar en una persona de bien. Esto es lo hermoso de ser cristianos, saber que éramos un día gente también pecadora como todos los habitantes de la tierra, pero que Dios nos llamó en esta gracia divina, nos bendijo, y de verdad que nuestras vidas comenzaron a ser transformadas. Por eso es que estamos aquí predicando, porque es lo que anhelamos, que no solo nosotros experimentemos este nuevo nacimiento, este cambio, esta mutación, esta mudanza. ¿Se acuerdan lo que era mutación? Es un cambio en la genética de un ser vivo. Entonces, que el Señor va a cambiar en nuestros genes, va a ir a lo profundo de nuestro ser para hacer una mudanza, una transformación. Por eso estamos desde aquí, lo seguimos invitando. Mire, ahí puedo estar hasta con temperatura. Temprano estaba un poco de temperatura yo, y le preguntaba a Carolina, ¿tengo temperatura? Me decía sí,
Pero aquí estoy con ustedes, aquí estoy. Esperemos que podamos predicar, que el Señor del cielo y de la tierra, el Dios Todopoderoso, nos ayude. Son procesos que de estas situaciones, estas afecciones que pasan. Lamentablemente estamos sufriendo un cambio climático muy fuerte. Por ejemplo, el día de ayer hizo un gran sol. Hoy estuvo más nublado que soleado, pero el día de ayer hizo un gran sol. Creo que fue ayer o antes de... Y en la noche estaba lloviendo, estaba cayendo una especie de garúa es la palabra, ¿no? Una especie de llovizna. Estaba lloviendo aquí. Entonces, esta temporada como que no es mucho de lluvias aquí en esta ciudad especialmente. Pero sin embargo estaba lloviendo, estaba garuando. Y, y hubo, sí, fue el día martes que inclusive a mí me dio la lluvia. Encima del proceso que yo estoy atravesando, me cayó esa llovizna. Yo tuve que hacer algo, regresé, y en lo que regresé me vino la lluvia y fui atrapada hasta que llegué a mi casa. Entonces, de alguna manera también ahí se complica un poco más, porque uno debe de tener un poco de cuidado, pero cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas, basta que estemos sirviendo al Señor. Si estamos haciendo lo malo, si estamos no sé, en reuniones donde Dios no es glorificado, donde Dios no es exaltado, estamos hablando mundanamente y participando en las cosas mundanas, por supuesto que vamos a tener muchas feas consecuencias de eso, pero nosotros no, particularmente yo no. Yo siempre estoy tratando de hacer las cosas lo más correctas posibles. No implica que no me equivoque, también me puedo equivocar, soy humana, pero procuro hacer lo mejor posible, todo lo mejor posible, y trato de, eso sí, no hacer daño absolutamente a nadie. Esto ya en mí ya no es de ahora. Yo, ustedes saben, tengo tantos años caminando con mi Señor, que ya no es de ahora. Yo son como 30 años, Dios mío, alejada del paganismo, de las fiestas paganas, de todo, de todo. Entonces, cada día se nos hace más deleitoso hacer el bien, más bien, es más bonito. Y lo hermoso que experimento en estos tiempos y que lo vengo como a disfrutar más, es la belleza de la compañía de Dios. La hermosura, porque cuando uno ve que el mundo va desbaratado, que la gente está cargada de angustia, que están estresados, que están desesperados, que las personas están en violencia, su rostro denota ese cansancio, esa violencia, esa vulgaridad. Y nos vemos nosotros y glorificamos a Dios, porque decimos: Señor, gracias, porque ciertamente esta paz en nuestro interior es tan maravillosa. Como dice su palabra, podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. Así que por eso te estamos invitando a ti, querido amigo, mi fiel amiga: venga a Jesús, venga, acérquese al Señor, venga. Haga la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios. El Señor lo está buscando, la está buscando, para que usted, hágamela un poquito más, esa lámpara, mi amor. Sí, más. Ya, gracias, mi amor, ahí está. Sí, si la viera penita para acá, penita. Gracias, ahí está bien, gracias, muchas gracias. Entonces, ese está bien, yo creo que ahí la dejamos. Está un poco cerca mío, pero está bien. Los amamos, mis queridos amigos, y bueno, vamos a abrir las escrituras. No he podido mucho ver noticias, no pude. Las reuniones exacto, gracias. Ahí está bien, mi amor, gracias. Con las dos potencias, ¿no? Lo que es el gobierno norteamericano y el gobierno de la República de China. No he podido escuchar las noticias mucho, no sé qué habrá ocurrido en esa reunión, esperemos buenas noticias, y siempre proyectándonos a buscar la paz. La paz, ojalá que como líderes de las potencias ellos se puedan sentar y tratar de, a través del diálogo, de la diplomacia, encontrar paz entre Rusia y Ucrania, paz, verdadera paz en Israel y Gaza, no los gazatíes. A mí me sorprende todo lo que están haciendo estos
estos militares, esta gente terrorista de Gaza es terrible, a su propia gente, cómo la está destruyendo y haciendo tanto daño. Pero bueno, en todo caso, esperemos que ahí sí protesten, ahí sí salgan los derechos humanos, bueno, y todas las instituciones que hay que defienden la vida, que bueno, ahí protesten, porque no debe de ser así, después de haber atravesado cuántos años, 1 o 2 años de guerra, de destrucción, de tanta cosa, una anarquía terrible en Gaza, y encima pues de esto, una vez que se firma un acuerdo de paz, comenzar ahora a ejecutar a su propia gente. Yo no sé por qué, por traidora, no sé, desconozco por qué hacen esta crueldad, ¿no? Pero en todo caso, ay, Dios tenga misericordia y nos ayude a encontrar paz con todos. Nosotros como cristianos somos pregoneros de la paz, de la justicia, del amor, de la verdad. Ay, de la verdad. Y nuestro Cristo es la verdad. Sigamos escuchando lo que decía, lo que ocurrió. Yo quiero continuar porque yo quiero venir aquí a hablarles de Jesucristo. ¿Y saben por qué? Yo seguiré hablando solo de Cristo, porque es el que viene, el que va a establecer su reino milenial, porque es el autor de la vida, porque es el único Hijo de hombre que no quiere que ninguno perezca, el Dios celestial, el Padre de amor y de misericordia, que envió al Hijo del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿de quién más hablamos en este tiempo? De Macron, del presidente de Francia, o del inglés, o tal vez del alemán, del primer ministro, no sé de quién, no, de ninguno. Tenemos del presidente de Rusia, decía en un noticiero, alguien hablaba, no recuerdo, decía que es uno de los presidentes más inteligentes que hay. Eso escuché hace unos días atrás. Pienso que sí, que es bastante inteligente, pero con sabiduría humana. El resto, el corazón, lo conoce solo Dios. Solo Dios. Es un estratega de primera, eso sí pienso. Entonces, hablemos de Jesucristo, ¿les parece? Hablemos de Jesucristo, el autor de la vida, el Señor de gloria, el príncipe de paz, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que es, era y será, como dice el profeta Isaías, es nuestro eterno, admirable y consejero, nuestro príncipe de paz. Qué lindo. Hablemos del príncipe de paz. ¿Recuerdan que nosotros estábamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 5? Han hecho un milagro, un paralítico de nacimiento ha recibido una sanidad, un milagro sobrenatural. El Señor Jesucristo lo ha sanado. El apóstol Pedro da el primer mensaje, pero es una maravilla. Ya lo escuchábamos, cómo confronta a todo lo que es la casta religiosa, los líderes religiosos que estaban ahí reunidos, ¿verdad? Luego viene, los tratan de apresar, los ponen presos porque ellos continúan predicando. Lo primero que hacen es amenazarlos que no sigan predicando, pero es que era imposible. Ellos salieron y lo que ellos hicieron es continuar predicando. Entonces, una vez que predicaban y la gente comenzaba a escuchar y a despertar, el corazón del ser humano empezaba entendiendo y conociendo que el Dios Todopoderoso había cumplido lo que había prometido para Israel, que su Mesías había de venir. No todos lo entendieron, lamentablemente. Lo que es los fariseos, los escribas, los saduceos que leíamos, se resistieron, muchos de ellos. Unos sí creyeron en Jesucristo, pero el pueblo estaba fascinado y estaba recibiendo cantidades de milagros, porque el pueblo de Israel y los gentiles y todos los que estaban ahí en el tiempo de Jesucristo creyeron en él. Mucha gente, miles, creyeron en él. Entonces Pedro da su primer mensaje, se convierten, creo que son 4,000 o 2,000, 3,000, y después creo que son 2,000, son 5,000 personas en los dos mensajes primeros que da el apóstol Pedro. Pero después que ellos salen y continúan predicando, van al pórtico de Salomón y ahí siguen predicando ellos. Una vez más
envían los alguaciles y son llevados y tomados prisioneros. Pero ahí se da otro milagro, ya no es el milagro de la sanidad del que era paralítico de nacimiento. Ahora se da un milagro precioso, que viene el ángel de Dios y abre la cárcel con toda su seguridad, todas sus cadenas, sus candados, y abre y saca a los discípulos del Señor, los pone en libertad, deja una vez más cerradas las celdas y queda la cárcel totalmente cerrada, y luego les dice: id, vayan y prediquen estas palabras de vida. Y exactamente eso hacen los discípulos, se van y continúan predicando y predicando la palabra. Al amanecer, entonces el sumo sacerdote envía a los alguaciles para que vaya a traer a los prisioneros, pero los prisioneros no estaban, los discípulos del Señor no estaban, las celdas estaban todas bien cerradas, pero ellos estaban predicando una vez más en el templo y por todos lados anunciaban a Jesucristo, o el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es Jesús de Nazaret. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido, me ha enviado, dijo Jesús de Nazaret, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar de la cárcel al oprimido, para liberar a los que están cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable, para predicar este tiempo y este evangelio de vida. Así es que el Señor Jesucristo nos llama a todos a poner mucho oído, mucha atención, como Él lo dijo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. Creed. Jesucristo dijo, primero nos llama al arrepentimiento, después nos llama, como dice su palabra, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién trae el reino de Dios aquí a la tierra? Jesucristo. Jesús de Nazaret. ¿Usted quiere conocer a Dios? Mírelo a Jesús de Nazaret. ¿Usted quiere ver o conocer el reino de Dios? Mire a Jesucristo. Él trae la gloria de Dios, el reino de Dios, la justicia, la verdad, la paz, el amor, tanto amor, Dios mío, al extremo de morir en una cruz por amor a toda la humanidad. ¿Dónde encontramos un amor más grande? ¿Dónde? ¿En quién? Absolutamente nadie más nos puede dar tan grande amor. Este es el amor que no podemos callar. Sería un egoísmo de nuestra parte si nosotros no les predicamos a ustedes. Como dice su palabra a través de los grandes profetas del Señor: escuchen o dejen de oír, el atalaya está llamado a predicar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. ¡Ay de mí si yo no lo hago! Eso dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Estamos llamados a predicar, por eso estamos aquí, tratando de sobreponernos a cualquier pequeño malestar. Por supuesto que no son cosas, digo yo, fuertes, no graves, pero de todas maneras intranquilizan, fastidian, estar con la garganta y la tos y todas esas cosas, como que no es muy agradable. Pero si podemos estar juntitos, hacer conexión a través de nuestros dos canales, evangelista Silvia Salvatierra Mora, evangelista Marixa Salvatierra Mora, y entonces si nos hacemos conexión, ustedes y yo y ustedes y yo, lo importante es que no nos coja la energía y nos quedemos ahí. No, si nos quedamos ahí mejor, nos quedamos de largo predicando la palabra, pero lo importante es que usted se suscriba a nuestro canal y visite nuestro canal. Escuche la meditación. Escuche, la gente no tiene tiempo. Tiene tiempo para ver cualquier cosa, no sé, noticia desagradable, cosas feas. Tiene tiempo para ver hasta pornografía, para ver películas de violencia, para ver todo lo que el mundo le ofrece. Pero la gente no tiene tiempo. Es que yo no tengo tiempo para escuchar, la verdad. Estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Ay, Dios mío. Que un día nosotros le extendimos la mano a alguien, ¿no? Que tristemente era un ser querido mío, era un familiar, de alguna manera estaba vinculado. ¿Quieres recibir hoy a Jesucristo? Por ahora no, me dijo.
Por ahora no. Ahora no sé en qué momento él pensó que sí, pero por ahora no. Pues déjeme decirle algo, que 14 días creo que fueron después, él había fallecido. Entonces todos nosotros sabemos dónde nacemos, pero nadie sabe en qué momento va a morir, dónde vamos a morir. Así es que hay que acercarse a Dios ahora, como dice su palabra, reconciliaos con Dios. Entonces, los cogieron y los ponen en la cárcel, y una vez que están puestos en la cárcel, el ángel los saca en libertad y están predicando. ¿Qué hacen entonces? Van y los toman prisioneros. Ahora sí los cogen presos y se los llevan a la cárcel. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más sobre esto. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El libro de los Hechos, capítulo 5, el versículo 25. Escuche, permítame leer el 25 en adelante. Dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ese es el siguiente versículo. Pero mire por qué los traen sin violencia. Los traen sin violencia porque tenían temor. ¿Sabe de qué tenían temor? De ser apedreados por el pueblo. O sea, de lo contrario, los violentamente los traían, pero no los traen con violencia porque tenían temor que el pueblo los apedree. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ay, me encanta esto, hoy lo leía y hasta mis ojos se llenaron de lágrimas. Le digo, Señor mío, pero es que es tan hermoso seguirte, amarte, adorarte, quererte, Dios de los cielos, vivir para ti es tan lindo, tan bello. Entonces dice, cuando los trajeron, ya los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esto le dice cuando lo traen al concilio a los discípulos del Señor. El sumo sacerdote les hace esta pregunta, es decir, es Caifás, aquel que pide y ordena y que lleva al pueblo para que comiencen a arengar pidiendo que sea crucificado. Ya había sido crucificado el Señor, ahora está resucitado y está haciendo maravillas, pero fue el sacerdote, era Caifás. Entonces mire lo que dice: no les mandamos estrictamente que no enseñaseis o que no enseñen en ese nombre. No les ordenamos estrictamente que dejen de enseñar. ¿Saben qué nombre? En el nombre de Jesucristo, en el nombre que nosotros estamos enseñando, hablando aquí, que para nosotros es un deleite proclamarlo, y que para nosotros el corazón se nos llena de regocijo cuando pensamos en Jesús de Nazaret. Es que mi corazón lo admira, mi corazón lo adora, mi corazón lo quiere, mi corazón lo espera, mi corazón lo anhela. Porque no hay otro hombre perfecto, no hay otro hombre más grande y maravilloso, no hay otro hombre más sabio que él. El hombre puede tener sabiduría mundana, pero la sabiduría de Dios es perfecta, es infinita, es inalcanzable. Si Jesús lo encierra todo, Jesús encierra perfección, santidad, sabiduría, amor, ternura, belleza. Dígame, Dios mío, aquellos que lo detestan o que lo rechazan es porque sencillamente están ciegos y atrapados en las garras del diablo. Están llenos de tinieblas, de oscuridad, y no alcanzan a ver la luz. Pero aquellos que por la gracia de Dios hemos sido iluminados, solo pueden brotar de nuestros corazones amor, amor, amor y más amor para Jesús de Nazaret. Lo adoramos al Señor de gloria. Yo lo adoro y yo espero hasta el final de mi existencia. Si Él me llama a partir en el último instante, ahí en el lecho final de mi existencia, de aquí, de esta vida terrena, yo quiero estar ahí mirando y decir: Jesús, te amo.
Jesús, te amo, te adoro, mi rey, te adoro. Ojalá Dios me conceda la bendición de ser fiel hasta el final. Tiene que ser así. Él es perfecto. Es que no hay tacha, no hay nada. Él es perfecto, es divino y aparte es eterno. Yo quiero estar con el único que es eterno, autor de vida. Les mandamos estrictamente que no hablasen ustedes en ese nombre, pero también están olvidando ellos lo que Pedro les respondió. Juzguen ustedes delante de Dios. ¿Es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Eso le dijo Pedro en el mensaje y le vuelve a decir aquí, espérense. Dice, les mandamos estrictamente que no hablasen más en ese nombre, ni siquiera lo nombra. Que no hablasen más en el nombre de Jesús, no lo nombra. Qué altivo, qué fuerte el corazón de este sumo sacerdote. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Es que ya no son ellos, es el Espíritu Santo el que va llevando la palabra. Dios mío, ¿quién la puede detener? Si esta palabra es espíritu, es vida, ¿quién puede impedir que los propósitos, los designios de Dios se ejecuten aquí en la tierra? Absolutamente nadie. Nadie, ni la nación más poderosa, yo ya les dije, lo recuerdan, ni el que tiene bombas atómicas, nadie, pues, pero el mundo lo van a destruir. No lo van a destruir porque Dios tiene que cumplir todas sus profecías. Y su palabra es clara. Es verdad que a causa de la tercera guerra mundial que va a darse, va a morir la cuarta parte de la población. O sea que el COVID no es nada. ¿Cuántos murieron en el COVID? Va a morir la cuarta, y así Dios va a ejecutar sus juicios. Yo les dije, de los 7 sellos, después son transformados en 7 trompetas, y después de 7 trompetas, vemos las 7 copas de la ira de Dios. Son los juicios de Dios aquí en la tierra. ¿Se abren cuándo? Cuando se abren los 7 sellos. Ahí comienza la justicia divina, a juzgar a todos los habitantes de la tierra, a juzgar todo en este planeta Tierra, todos los habitantes de la tierra que nunca buscaron verdaderamente enderezar sus caminos, nunca desearon un cambio de vida, una transformación en sus vidas. Ellos van a ser juzgados, ellos van a ser condenados, así no lo crean, así será, así va a ser, así será. A mí me escribía, hoy precisamente alguien me decía, sí, Dios ama a mi país, pero Dios ama a todos, porque todos somos hijos de Dios. Es que ese es el concepto que hay. Todos somos hijos de Dios. No es, la escritura no nos aclara que es así, que todos somos hijos de Dios. Mire, para ser hijo de Dios, usted tiene que haber sido engendrado por Dios. Lea las Sagradas Escrituras, lea Primera de Juan. Para ser hijo de Dios, usted tiene que haber sido engendrado por Dios. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. El Señor Jesucristo le habló a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento es espiritual. Y el único ser que lo da es Jesús, el Hijo de Dios. Es el nuevo nacimiento. Para usted ser hijo de Dios, necesita haber nacido de nuevo. No le estoy hablando de este nacimiento aquí terrenal. No, esto es el papá, la mamá. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nosotros nacimos. Puso vida, nos formó el Señor, de ahí puso hálito de vida y hemos nacido aquí. Ahora pasaron los años, pues, y ya tenemos la edad que tenemos los que ya, y los que recién están naciendo, bueno, están naciendo. Pero no hablamos de este nacimiento, hablamos de un nacimiento. Dios es espíritu. ¿Y sus hijos qué tienen que ser? Hijos espirituales también. Si el que me escribe dice, Dios nos ama a todos, pero él es malo, él es vulgar, él desobedece la palabra de Dios. ¿Cómo puede decir todos somos hijos de Dios? Todos somos creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Amén, amén y amén. Pero para ser hijo de Dios, dice su palabra, todos aquellos, ¿se acuerdan en el libro de Primera de Juan? Cuando dice el Señor, mire, solo aquí, mire, dice, todo aquel
peca no le ha visto a Dios, ni le ha conocido, o a Jesucristo. Nadie se engañe, el que hace justicia, ese es justo, así como Jesús es justo. Sigo leyendo el capítulo 3 de Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Si usted está practicando el pecado, la mentira, tiene odio, usted no perdona, usted blasfema, usted es vulgar para hablar, usted es rapiñoso, usted es deshonesto, usted es corrupto, usted es injusto, etcétera, 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 etcétera. Usted es idólatra, lea las escrituras, Dios aborrece la idolatría. Lea la palabra de Dios. Si usted hace todo, ¿cómo pues yo soy hijito de Dios? Usted lo puede decir, pero esa no es la verdad. Y el deseo de mi corazón es que usted no viva engañado. Que usted conozca la verdad, porque solo la verdad le hace libre su alma, su corazón, su mente y todo su ser. Por eso es que nos esforzamos por predicar la verdad, para que la verdad sea oída y la verdad penetre el corazón y lo libere de toda mentira. Por eso es que predicamos. Escuche el 9, en 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él o en ella, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese es el versículo 9 de 1 de Juan. Otra vez se lo leo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted es mentiroso, mentirosa, usted está practicando pecado, porque la ley de Dios, la palabra de Dios dice no mentirás. Hay gente que, por Diosito santo, que lo que te digo es verdad y es una mentira. Está quebrantando la ley de Dios y está tomando, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. Usted va ante el yeso, ante la madera y hace sus rituales. Usted está quebrantando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice no te harás imágenes, no te postrarás ante ellas, no las honrarás, porque Él es el Dios viviente. Pues ¿cómo una madera le va a hablar a usted? Un pedazo de hierro, de fierro, de yeso. ¿Cómo le va a hablar a usted? Usted está quebrantando la palabra de Dios. ¿Cómo se puede decir soy hijo de Dios? Dice su palabra, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no se está ejercitando en el pecado. Puede fallar por su humana debilidad, pero rápido se arrepienta y endereza sus caminos. Y no es que mañana otra vez el mismo pecado lo voy, y otra vez perdóname Diosito, y pasado una semana, un mes, otra vez el mismo pecado. Usted se está burlando de Dios. Usted pagará horrible, caro, porque de Dios nadie se burla, y eso no podemos hacer. El arrepentimiento, yo les dije, hasta les hice un movimiento, es darme la vuelta, vaya hasta ahí, desbaratada, pecadora, me doy la vuelta y nunca más. Antes caminaba para allá, ahora camino y caminaré por el sendero correcto que Dios ha trazado para mi vida. Ahora voy con Dios. Antes caminaba sola, caminaba en mi alma, con mis emociones alborotadas, mi mente, mis pensamientos me ordenaban y bueno, y tantas cosas. Alma y carne vivas, el espíritu apagado, muerto. Viene el nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo nos da, es vida a nuestro espíritu. Le da vida a nuestro espíritu. Entonces está restablecida mi comunión con Dios, mi intuición y mi conciencia. Ahora puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Antes, no. Si yo estoy coqueteando con 2 hombres o con 3 y quito dinero a esos hombres, eso no es pecado. No lo veo como malo, lo veo como bueno y como que soy muy viva, muy sabida, como dicen. Pero es abominable delante de Dios. Y solo el Señor nos, cuando hemos nacido de nuevo, por eso dice, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. El que está con el diablo, el que tiene como padre al diablo, practica el pecado.
Eso, ahí vamos al Evangelio de Juan. Cuando Jesucristo le dijo a los fariseos y a los ancianos, vuestro padre es el diablo. Y los deseos de él ustedes hacen. Él es homicida. Ese es vuestro padre. ¡Ay, crujían los dientes! El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él, en ese cristiano o cristiana. La simiente, la semilla. La palabra simiente, ¿qué significa en nuestro diccionario? Simiente, semilla, semen. La simiente de Dios. Si somos seres humanos aquí, el semen del hombre trae, es el que marca al niño el sexo. Pero estamos hablando de Dios. La simiente, la semilla de Dios está en nosotros. Él no es hombre, Él es Dios. Dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí estoy yo, tantos años. Entonces usted nunca peca. No, yo todavía le fallo a mi Señor, pero ya abominables cosas nunca más. Todavía tengo luchas con mi carácter, a veces soy muy exigente, esto, aquello, pero no. Me están mirando por aquí. Me alzaron los ojos. Es verdad, todavía tengo esas luchas. Tiene que hacer las cosas rectas. Parezco militar en determinadas áreas, porque en otras soy un poco indisciplinada. Pero bueno, en las cosas espirituales sí soy celosa. Ahí sí parezco un militar. Entonces, porque es nacido de Dios, ¿cómo iban a detener la obra de Dios? Este sumo sacerdote. Y no entendió Caifás, y nunca dispuso su corazón para escuchar la voz divina. No dispuso su corazón para oír la voz de Dios. ¡Qué pena, Dios santo! Y mire lo que le dicen en el mismo versículo 28 del libro de los Hechos, capítulo 5. Porque es bastante grande, grande el versículo 28, hasta dar paso al 29. Ahora ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Es que no eran ellos, era el Espíritu Santo, que iba tocando corazones, iluminando y revelando la doctrina, como dice el sumo sacerdote, habéis llenado a Jerusalén de esta doctrina. Y la doctrina es Jesucristo. Han llenado, por no decirle, ustedes han llenado a Jerusalén de ese nombre, Jesús de Nazaret. Es decir, debía de proclamarlo él, y más él como judío y como autoridad religiosa, siendo el sumo sacerdote. Bendito sea Dios que el pueblo, muchos alcanzaron a ver. Escuche, y le dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Escuchó lo que le dice, como Poncio Pilato se quiere lavar las manos. Y queréis echar sobre nosotros, la sangre de este hombre, la sangre de Jesucristo. Pero ¿por qué dice eso? Si en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, cuando Poncio Pilato le dice, ¿a quién le suelto? Aquí tienen a Barrabás y tienen a Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, el rey de los judíos. ¿A quién le suelto? Y ellos comenzaron dice, sea crucificado, le gritaban, gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. En el Evangelio de Mateo estoy leyendo, hay otros evangelios que también nos enseñan y nos dice, y Pilato nada podía conseguir, nada adelantaba, sino que hacía más alboroto. Tomó agua, se lavó las manos delante de todo el pueblo y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Como si él estaba puesto en autoridad, y los que están puestos en autoridad juzgan en lugar de Dios aquí en la tierra.
Él tenía que hacer un justo juicio y no lo hizo. Él pensó que lavándose las manos, inocente soy yo de la sangre de este justo. Él reconocía que Jesucristo era justo. Lo reconoció. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Si él estaba tan seguro que era justo, ¿por qué se lo entregó para que lo crucifiquen? No debió de ejercer su autoridad, su justicia ahí y dispersarlo fuera. Este hombre es justo, no encuentro nada. Y a ese hombre no lo tocan. Eran las autoridades principales, eran ellos. Estos romanos habían sometido a Jerusalén. Este imperio estaba en el tiempo de Jesucristo. Era el que estaba ahí en Jerusalén, gobernando juntamente con los religiosos judíos. Ellos estaban en lo religioso, pero los romanos gobernaban políticamente al pueblo. Y ahí estaban. Él era el gobernador. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Él estaba claro, él estaba muy claro que ese hombre era justo. Si él sabía que era justo, ¿por qué no lo puso en libertad? ¿Por qué se lavó las manos? Bueno, esto está como el pecado. Usted va, fornica, adultera, se baña bien bañada, bañado, échese lejía. La mancha de su pecado aún permanecerá ante Dios y ante usted. Estará el pecado ahí, mi amiga, mi amigo. No es por lo que mucho usted se lave, como dice el Señor a través del profeta Jeremías. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, lávate las veces que quieras, la mancha de tu pecado aún permanecerá. Ahí estará, porque el pecado, yo les dije, no es solamente moral, físico, el pecado es espiritual. El pecado que el ser humano practica es espiritual. ¿Y cómo se lo limpia? Se lo puede limpiar físicamente si alguna inmundicia hizo, pero ¿cómo lo limpia espiritualmente? Ahí viene la sangre de Jesucristo, que tiene todo ese poderío para limpiarnos la mancha del pecado. Y este hombre se lava las manos pensando: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Esto me recuerda también a Judas Iscariote. Cuando fue justo a estos sacerdotes, a Caifás, a Anás, a todo ahí, todos los sacerdotes, entregué sangre inocente, tomen, tomen. Y les entrega las monedas, pero no se las quisieron aceptar. No. Y me imagino que hasta lo echaron de ahí. Pero ¿qué hizo Judas Iscariote? Lanzó las monedas al piso. Se las lanzó, las tiró ahí y se fue. Se fue y se ahorcó. Judas Iscariote se ahorcó. El peso del pecado fue tan grande que ya no se pudo sostener aquí en la tierra. Se ahorcó. Y se cumplían también las profecías, principalmente lo que Dios había ya dicho sobre aquel que estaba determinado como un vaso para ira. Se ahorcó. Pero ¿sabes qué es lo triste? Cuando él va a devolver las monedas y les dice: yo entregué sangre inocente, nadie reflexionó, nadie meditó. ¿Sabe lo que le dijeron el sumo sacerdote, todos los sacerdotes, todos? ¿Sabe? Le dijeron a Judas: allá tú, lo mismo que hizo aquí, allá vosotros, Poncio Pilato. Qué triste, el ser humano es sin misericordia, ¿no? Qué dureza en el corazón del hombre. El hombre no tiene misericordia, no tiene compasión. Allá vosotros. Y respondió todo el pueblo. Mire lo que respondieron todo el pueblo ahí con los sacerdotes, con el sumo sacerdote, con Anás, con Caifás. Todos estaban ahí. Ahí estaban saduceos, fariseos. Todos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo hizo azotar. Y a Jesús, habiéndolo azotado, le entregó para que sea crucificado. Es culpable también. Pilato, aunque se lave las manos, sigue siendo culpable. Y será culpable hasta el final.
hasta cuando Dios juzgue a todos, a todos. Entonces, no es porque se lavó las manos, arregló, no. Y si ellos gritaron, arengaron, la sangre de este caiga sobre nosotros, y no sobre eso, solo sobre ellos, arrastraron a todas sus generaciones y sobre nuestros hijos. Fueron arrastrando a todas cuanto ha sufrido el pueblo de Israel, Dios mío. Son 2000 años de sufrimiento, 2000 años dispersos por el mundo, errantes. Recuerda todo lo que hizo Adolfo Hitler, las persecuciones, el grupo terrorista entró hace poco tiempo, descuartizaron, quemaron vivos, tanto sufrimiento. Y cómo ellos cuidan la vida y aman la vida, que aún por los cadáveres de los muertos que tenían estos grupos terroristas, este grupo terrorista, aún por ellos aguardaron tanto y no destruían, esperando que les devuelvan los cuerpos. Dios mío, Señor. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, le dicen. No es que los discípulos del Señor no estaban echando sobre ellos la sangre. Ellos, solitos ellos. La sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos lo hicieron, no fueron los discípulos del Señor. Y escuche, sigo leyendo en Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo que dijo en el capítulo 3 o 4 el apóstol Pedro. Lo mismo cuando era interrogado por la sanidad al paralítico. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Más claro no les puede hablar. A este Dios lo ha levantado, Dios lo ha exaltado. Dice, con su diestra por príncipe y por salvador. ¿Qué es Cristo? Príncipe y salvador, exaltado por la diestra de Dios, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para darle a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y para los gentiles, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Es lo que Dios nos da, el regalo maravilloso que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentíos, amiga, amigo mío. Arrepiéntase, hágalo pronto, porque los tiempos que vivimos son muy peligrosos y muy malos. Ya no puede estar usted fuera del redil, tiene que venir al redil. Venga al redil. Escuche lo que continúa diciendo. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos sus testigos. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a aquellos que le obedecen. El Espíritu Santo no viene a cualquiera. El Espíritu Santo viene a aquellos que obedecen a Dios. ¿Y qué son? Sus hijos. Los desobedientes, ¿cómo van a ser sus hijos? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Escuche. Ellos, escuchando la disertación de Pedro, con qué claridad, con qué serenidad, con qué poder les está hablando, pero encrisparon sus corazones y en su orgullo hasta el final. Escuche lo que dice. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿No era mejor que escucharan y se arrepintiesen? Ellos escuchaban y ¿sabes qué? El único deseo que brotaba del corazón de ellos era matarlo. Ya lo mataron a Jesús de Nazaret. Ahora no pueden detener la predicación del evangelio, no pueden detener los milagros sobrenaturales que Jesús sigue haciendo. Ahora ¿sabe qué quieren hacer? Darle muerte a los discípulos del Señor. Y también los mataron. Murieron como mártires, pero resucitaron y viven para siempre con el Señor Jesucristo.
ninguno de los míos perecerá, dijo el Señor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo famoso llamado Gamaliel, era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, es decir, respetado, honrado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, sáquenlos afuera. Y luego dijo: varones israelitas, mirad bien por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó uno llamado Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, y los que le obedecían. Ellos fueron dispersados cuando ya mataron a este hombre llamado Teudas. Fue muerto, fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó otro hombre llamado Judas el Galileo, en los días del censo, les dice este Gamaliel, este hombre muy sabio, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también Judas el Galileo, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, se va a terminar. Mas si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con este hombre Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los azotaron y una vez más los amedrentaron, los intimaron que no hablen más en el nombre de Jesús. No podían, cómo callaban. Era Dios hablando a través de ellos. Es Dios quien te está hablando a través de mi vida en este día, amiga, amigo mío. Es Dios que te está hablando, hermano tibio, que dejes esa tibieza y que te vuelvas a tu primer amor. Es Dios quien nos está hablando en estos tiempos tan cruciales, tan difíciles que vivimos. Es Dios quien nos está hablando para que nos volvamos a Él. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús de Nazaret, o a Jesucristo. Y me encanta esto. Es que estamos en el ejército del victorioso. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Nuestro Cristo vive en nosotros, amiga, amigo mío, por su Espíritu. Recuerda lo que dijo Pedro. Y también el Espíritu es testigo. Dios lo ha dado a aquellos que le obedecen, a aquellos que guardan su palabra. Escuchó lo que respondieron entonces una vez más ante el interrogatorio que le volvieron a hacer. Les mandamos que no prediquen más en ese nombre. Han llenado a toda Jerusalén. Y la sangre de ese hombre ahora ustedes la quieren tirar sobre nosotros. No. Los discípulos del Señor no querían tirar ninguna sangre. Ellos solos. Entonces Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, que la obediencia a Dios trae grandes bendiciones. Pero antes de leer esos pasajes, vamos a leer un ratito Deuteronomios 26. El libro de Deuteronomios capítulo 26, el versículo en la obediencia 16. Escuche. Está hablando Moisés al pueblo, el gran patriarca Moisés. En el versículo 16 de este libro de Deuteronomio 26 dice: Jehová tu Dios te manda, pueblo, hoy te manda el Señor, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el versículo 16 del libro de Deuteronomio capítulo 26. Otra vez lo leo. Jehová tu Dios te manda hoy.
dice Moisés a todo el pueblo y a nosotros, que cumplas estos estatutos y decretos que manda Dios a nosotros como sus hijos, que cumplas los estatutos y los decretos de Dios. Yo, todos aquellos que nos llamamos cristianos y que somos hijos de Dios. ¿Escuchó? Que cumplas estos estatutos y decretos. Escuche qué más, punto y coma. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuida mucho ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo mismo le dijo el Señor a Josué en el libro de Josué. Escuche, en el libro de Josué capítulo 11, el versículo 5, aunque en el capítulo 1, el versículo 8, que ese pasaje es tan hermoso, el capítulo 1 del libro de Josué, pero Josué capítulo 1, el versículo 8 dice: nunca, escuche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo vuelvo a leer, el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué. Lo que Dios le dijo a Josué. Ya había sido ungido como sucesor de Moisés. Ya Moisés ha muerto. Ahora Josué es el líder de Israel. Y Dios le ha dicho del capítulo, todo el capítulo 1 es maravilloso, el 4, el 5, el 6, mira que te mando que te esfuerces. Pero aquí en el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay que meditar en la palabra de Dios para guardar y hacer como está escrito. ¿Por qué hay tanta desobediencia? Porque no meditan en la ley. Leen un pedacito para callar su... y si leen. Hay otros que ni siquiera la lectura diaria de la palabra. Pero Dios le dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si tú quieres guardar, obedecer lo que está escrito, tienes que meditar en la palabra, tienes que leer la palabra de Dios. Porque entonces, y ahí viene la bendición, hay un punto y coma, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando tú medites en la palabra, tú vas a poder obedecerla. Y cuando tú la obedezcas, dice su palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, Josué. Todo. Ese es el deseo de mi corazón, poder obedecer y guardar la palabra divina del Señor. Ese es el deseo. Aquí en el mismo capítulo 11 del libro de Josué, el versículo 15, escucha el versículo 15, porque luego viene un título, dice: Josué se apodera de toda la tierra. Ya está repartiendo la tierra a su pueblo, es el líder y tiene que repartir la tierra a su pueblo amado. Josué está haciendo exactamente eso, pero en el versículo 15, escuchen lo que dice aquí. Dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, de la manera que Jehová Dios lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Dios había mandado a Moisés. Ese es el versículo 15 de Josué capítulo 11. Este libro maravilloso. Otra vez lo leo. De la manera que Jehová Dios lo había mandado a Moisés, así como Dios lo mandó a Moisés. ¿Sabe qué hizo este gran patriarca Moisés? Dice a Moisés, siervo de Dios, así Moisés lo mandó a Josué. Lo tomó a Josué
Tú vas a reemplazarme, tú vas a ser el líder, tú vas a llevar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Dios me ha dicho que yo no iré, yo no seré, que hasta aquí yo voy a morir ahora. Y dice, este hombre siervo de Dios, dice, así Moisés lo mandó a Josué, como Dios le había enseñado a Moisés. Dios le enseñó a Moisés y Moisés ahora le da la enseñanza a Josué. Y Josué lo hizo. Eso es obediencia, amigo mío. ¿Cómo alguien puede decir yo soy hija de Dios, hijo de Dios? Solo porque usted lo diga, dígalo si usted quiere, no hay problema. Dígalo. Pero hay que obedecer la palabra de Dios para ser un hijo de Dios. Hay que nacer de nuevo para poder guardar. El Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes entender, tampoco vas a poder entrar. Se necesita nacer de nuevo. Como hijos de Dios entendemos y conocemos la verdad. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y escuche, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. No quitó palabra alguna, pero para nada, ninguna. Dice, escuchó, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. No quitó palabra, no quitó nada. Todo como Dios le había mandado a Moisés, Moisés se lo transmitió a Josué. ¿Y sabe qué hizo Josué? Exactamente como se lo dijo Moisés, sin quitar palabra alguna. Qué precioso, qué hermoso. Esto es obediencia. Esto es obediencia, obediencia, obediencia. Qué diferencia que hay. En Primera de Samuel, capítulo 15. Escuchen, Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Leo, escuche, estamos leyendo la palabra para que aprenda a obedecer a Dios, ¿verdad? Y para que no solo aprenda, aprendamos a obedecer a Dios, para que aprendamos a obedecer a nuestro Santo Padre Celestial. Escuchen, dice la palabra de Dios. No importa, déjela tranquila, la tirita ahí. Dice, Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos. Le está hablando a Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, se complace Jehová Dios tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se complace Dios, tanto se complace en los holocaustos, en que le sacrifiques un cordero, en que le lleves un becerro. Se complace tanto Dios. Tiene tanta complacencia en eso antes que le obedezcas. Y escuche lo que continúa diciendo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Escuchó? Ciertamente, le dice Samuel a Saúl, el rey de Israel, ciertamente le dice, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Obedece a Dios, eso agrada a Dios, y eso es mejor que cualquier sacrificio. Eso agrada a Dios. Eso es mejor que cualquier sacrificio. Y el prestar atención, que la grosura de los carneros, porque había que quemar en el altar del sacrificio la grosura de los becerros, de los carneros, la grasa, y eso subía como olor grato a la presencia de Dios, y era obediencia a lo que él había ordenado. Porque, escuche, sigue hablando Samuel, el versículo 23, como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es el que es rebelde ante Dios. Dios lo ve como un hechicero, como un adivino. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Los que son obstinados y rebeldes, Dios los mira hasta como idolatría.
idolatría es la obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra, continúa el mismo versículo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Dios, Él también te ha desechado para que tú ya no seas rey. Dios mío, así como tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado a ti para que tú ya no seas rey. Qué terrible debe ser, Dios mío, ser desechado por Dios. ¿Qué? No puedo imaginarme. No puedo imaginarme. Créame, que me deseche mi papá, caminaré sola en la tierra. Que me deseche mi mamá, mis familias, que me desechen todos, pero no Dios. Pero no Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios también te ha desechado a ti. El Señor Jesucristo también nos habló. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. El versículo 21, escuche lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ay Dios, está hablando Jesús de Nazaret, dejándonos bien establecidas las enseñanzas. Nos quede bien aclarado. Bien, si usted se pierde, piérdase usted solo. Pero no porque el Señor nos dejó todo. Escuche, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cuántos millones hay en el mundo? Mi Señor, mi Señor, mi Señor, y hacen lo que les da la gana. Desobedecen los benditos preceptos de Dios. Desobedecen la palabra divina de nuestro Creador. ¿Escuchó? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay una coma. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice mi Señor, mi Rey, hoy le canta y danza. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, dice el Señor, en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, el que hace la voluntad de Dios. Porque Dios es el Padre del Hijo del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué están haciendo estos discípulos del Señor? ¿Qué están haciendo, mis amigos? La voluntad de Dios. Qué pena que hay millones y millones de gentes en esta tierra que están haciendo es la voluntad satánica. La voluntad de la carne. Obedeciendo a sus pasiones, a su mente, a su alma. En el alma, la mente, ahí están los pensamientos. ¿Lo recuerda? Están obedeciendo, Dios mío. Estos hombres están haciendo la voluntad de Dios. Y aunque murieron y los mataron, viven para siempre. Esto es lo hermoso de seguir a Jesucristo. Él puede permitir que tú mueras como un mártir aquí, pero la corona que está en el cielo esperándote y la gloria con Jesucristo cuando venga, es que ni siquiera nos imaginamos. Ni siquiera medio ahí como que sí entiendo un poquito, pero no lo comprendemos bien. Y eso el Señor nos lo ha dicho, que hay gran galardón para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ellos están obedeciendo. Y Pedro les dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús de Nazaret, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. Recuerden bien, no olviden. Los discípulos eran los encargados de estarles entregando. Y que recuerden que Poncio Pilato quería dejarlo en libertad al justo, pero ustedes gritaron: la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pecado del padre alcanzará, y de los padres, padre y madre, alcanzará a los hijos. Tal como son los padres, así son los hijos. Por eso es que hay que caminar bien, hay que buscar a Dios para enderezar nuestros caminos, para que nuestros hijos no vengan bajo maldiciones, sino todo lo contrario, bajo grandes bendiciones. Pero hay que caminar con Dios.
Tenemos que buscar a Dios. Dios es todo lo que tenemos. Jesucristo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Vamos. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra. Ustedes lo mataron y lo pusieron en un madero. A este Jesús de Nazaret Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hasta el final Dios llamando a su pueblo: arrepiéntanse. Oh, Jesucristo de Nazaret ha sido exaltado por la diestra del Dios Todopoderoso, esa diestra de poder. Escuche en Efesios capítulo 1, para ir terminando, el versículo 20. Dice: las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder con nosotros, los que creemos según la operación del gran poder de su fuerza. El versículo 20 dice: ese poder, dice, la cual opera, esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Ese es el versículo 20. Esta fuerza todopoderosa, que es la fuerza de Dios, que lo levanta vivo de entre los muertos. Esta fuerza, esa es la que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Es superpoderoso, infinitamente todopoderoso, porque nadie había resucitado. Antes de Cristo nadie había resucitado. Nadie. El profeta Elías fue llevado en carro de fuego al cielo, pero no resurrección. Enoc, que caminó con Dios, fue traspuesto. Tenía que venir Cristo, morir, porque el hombre estaba esclavo. Y estos santos hombres estaban en un lugar de paz, pero ahí estaban esclavos todavía de la muerte, porque no había resurrección. No había, era la muerte la que se enseñoreaba del hombre, hasta que aparece aquel que fue exaltado por la diestra del Dios Todopoderoso. Aparece Jesús de Nazaret, dice, la cual esta fuerza, este poder divino, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ay, Señor, mi amado Dios, es decir, Jesucristo está sentado a la diestra, ha traspasado el primer cielo, el segundo cielo, y está sentado en el tercer cielo a la diestra del Dios viviente. Alabanzas a nuestro Padre. Sobre todo principado ha sido exaltado, sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es que este es un nombre perpetuo, el nombre de Jesús de Nazaret. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios somete todas las cosas bajo los pies de su amado Hijo Jesucristo, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia del Cordero. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia del Cordero. Imagínense la iglesia romana, la iglesia católica, que ha dicho que Pedro es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús de Nazaret. Pedro no muere por los pecadores. Señores, curas, quítense ese velo de mentira, de incredulidad, ese velo de falsedad, y hablen la verdad. El que es la piedra principal del ángulo es Jesús de Nazaret. Es Jesucristo. Y escuche, es Jesucristo el que ha sido, dice que fue exaltado por la diestra del Dios Todopoderoso, y ha sido exaltado y sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio Dios por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio Dios por cabeza a Jesús de Nazaret, sobre todo a la iglesia de Cristo, a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios mío y Señor mío, Él es la plenitud
Él lo llena todo. Jesús de Nazaret lo llena todo. Usted quiere ser llenado. ¿Ah? Usted quiere dejar toda esa melancolía, ese dolor, esa tristeza, que se vaya ese estrés, que se vaya el agotamiento, el cansancio. Humanamente todavía nos cansamos, pero yo vengo a Cristo y yo oro un momento y es como que se renuevan mis fuerzas. Han habido momentos donde yo me he sentido súper agotada, pero vengo al Señor y mis fuerzas son renovadas. Venga Jesucristo, amiga, amigo mío. Venga al que es la cabeza de la iglesia, al que estás exaltado sobre todo principado y sobre toda autoridad. Mis amigos, mis amigas, Gamaliel da un consejo y lo escucharon. Los soltaron después de ponerlos en libertad. Los azotaron primero y luego los ponen en libertad. Pero ellos se sentían gozosos de haber padecido por causa, se sentían con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, obedecer nos trae grandes bendiciones, amigos, amigas mías. Hay que obedecer, tenemos que obedecer. ¿Ah? Termino en Éxodo. Vamos a terminar 2 versículos más y nos terminamos. Éxodo capítulo 19, el versículo 5 dice, escucha, bendito Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Después buscamos Deuteronomio capítulo 5. Y gracias a Dios he podido predicar Deuteronomio capítulo 5. Aquí estamos, ya mismo. Escuche lo que dice el 19, versículo 5 del libro de Éxodo, mis queridos y fieles hermanos y amigos. El versículo 5 dice: ahora pues, Moisés está en el monte Sinaí y Moisés ha subido a la presencia de Dios al monte. El pueblo está ahí cerca del monte y Dios le está diciendo todo lo que Moisés tenía que bajar y enseñar al pueblo. Así le dirás a la casa de Jacob o a Israel. Y luego el Señor le comienza a enseñar, a decir a Moisés: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ese era el deseo del corazón de Dios, sacarlos de la esclavitud para traerlos a Él, a todo su pueblo hebreo o los israelitas. El versículo 5 de este capítulo 19 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, le dice el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis entonces un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que tú les vas a decir a los hijos de Israel. Esto es para Israel y para nosotros. Y si ustedes, lo hablábamos al comienzo en nuestra reflexión, mentiroso, rapiñoso, perjuro, idólatra, borracho, vulgar, mal hablado, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Sígalo creyendo, pero está engañado. Sígalo declarando, confiese, haga lo que usted quiera, pero está mintiendo, está engañado. Pero escuchó lo que Dios le dijo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, escucha mis palabras, escucha mi voz, y guardas mi pacto. Si tú das oído a mi voz y guardas mi pacto, dice el Señor en su palabra, vosotros seréis mi especial tesoro. Si tú das oído a mi voz, guardas mi pacto, tú te conviertes en mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Palabra de Dios. Amigo, amiga que me escucha, que está en autoridad, que cree que ha logrado tanto y que usted es tan poderoso, escuche bien, no somos nada. De Dios es todo. Es palabra de Dios. Vosotros, si tú das oído, guardas mi pacto, oyes mi voz, entonces tú sabes qué vas a hacer, mi especial tesoro. 30 años atrás me llamó el Señor y no fui renuente a su voz. ¿En qué me he convertido? En su especial tesoro. ¿Por qué? Solo porque fui obediente. Me ha guardado, me ha cuidado, me ha protegido. No me ha permitido que me equivoque en cosas horribles, horrorosas. Nunca más fornicación, adulterio, más nunca, como 30 años. Porque me sometí a Él, obedecí y sigo cada día aprendiendo a oír su voz y a obedecer su palabra. ¿En qué me convertí? En su especial tesoro. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Si oyes mi voz, guardas mi palabra, obedeces a mi pacto, no lo quebrantas. Y el pacto nuevo que Dios ha hecho con nosotros es en Jesucristo. Desobedecer a Dios es pisotear la sangre del Cordero, porque ahora estamos en un nuevo pacto y eso no me lo puedo permitir. Espero que Dios me guarde. Yo aún le lloro: guárdame, cuídame, que nadie me engañe, que nadie, ayúdame por favor a discernir entre lo bueno y lo malo. Y vos, dice, tú serás mi especial tesoro, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. ¿Sabe una cosa? Israel ha quebrantado el pacto, pero Dios no lo ha quebrantado. Ese pueblo sigue siendo el pueblo de Dios. Y Dios, por su rebeldía, los ha entregado en manos de enemigos incontables cantidades de veces, porque en medio de la aflicción y del quebrantamiento se han vuelto a Dios. Se han vuelto a Dios. Y eso es lo que Él no quiere: entregarnos en manos de ningún enemigo. Él quiere que aprendamos a obedecerlo. Guarde la palabra de Dios. Mire qué alegría para mí venir a predicar. Creo que hasta me recuperé más. He predicado. Los amamos, amigas, amigos. Obedezca a Dios. Guarde sus palabras. Guarde sus mandamientos. La palabra de Dios es vida. Es vida, amigo, es vida. Solo los que están ciegos no pueden obedecer la palabra de Dios. Créame, los que están endurecidos en sus corazones, obedezca usted. Sea de aquellos que obedecen. Usted quiere gritar ante el mundo: yo soy hijo de Dios. Tiene que obedecer la palabra. Tiene que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento lo da Dios, no lo da el hombre. Entonces, cuando Dios lo lleva a un nuevo nacimiento, usted es hijo de Dios. Es hija de Dios. No somos hijos de Dios todos, somos creación de Dios, toda la humanidad, todos los seres humanos, hasta el ateo, todas hemos sido creados por Dios para convertirnos en hijos de Dios. A causa de la desobediencia de Adán, todos hemos muerto en pecados, en maldades. Tenemos que nacer de nuevo, experimentar este nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento solo lo da el Hijo de Dios. Obedezca, obedezca. Recuerda lo que decía la palabra de Dios. Obediencia quiero en 1 de Samuel 15, creo era capítulo 15. Obediencia quiero más que sacrificio. Obedezca, obedezca. Vamos, usted cristiano, cristiana, aprenda a obedecer a Dios. Si usted se involucra con el mundo, si usted provee para la carne, si usted verdaderamente no hace lo que Dios le ha dicho, usted es un cristiano de labios, pero no de hecho. Que hablen más sus acciones que todas sus palabras. El Señor Jesucristo, recuerda lo que nos dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, creo era, lo recuerda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y yo le diré, aparte que trae tantas infinitas bendiciones, es que es una felicidad tan grande
Es una felicidad, es una belleza, es una hermosura tan grande obedecer a Dios, que tal vez yo no tengo palabras como expresarles a ustedes. Qué hermoso, qué bello es obedecer a Dios y caminar con Dios. Yo tengo 3 décadas y para mí es lo más dulce y lo más hermoso que le ha pasado a mi vida. Tan hermoso ha sido que yo nunca sentí soledad, nunca sentí el deseo de una compañía, de tener a alguien a mi lado, nunca. Yo viví primero solita. Claro, mi familia no entendía y yo los comprendo ahora. Ellos muchos no entendían. Posiblemente ellos iban a entender si yo me casaba, yo formaba un hogar, pero cuando yo me entrego al Señor y yo comienzo a caminar solo con Él y me veían solo de viaje, con una maletita, viajaba predicando aquí a la provincia, a otra provincia, a otra, ellos no entendían. 3 décadas han pasado prácticamente. Y le puedo decir a usted, con toda la madurez un poquito más que he adquirido y con toda la serenidad, caminar con Dios es lo más bello que me ha pasado. Ahora yo lo invito a usted amiga, amigo mío, caminemos juntos con el Dios Todopoderoso. Un abrazo fraterno y si el Señor lo permite, mañana estaremos con ustedes a orar para que amanezca mucho mejor todavía. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Shalom, paz en vuestros corazones. Gloria a Dios. Aleluya.